Bueno, ya entrando en materia, lo que nos interesa en cuanto a qué es lo que realmente buscamos en Europa y cuáles son las propuestas que formula UPyD que realmente atañen y afectan a la construcción europea, empezando por el final, podría deciros, lo que fundamentalmente estructura la postura política de UPyD es fundamentalmente la unión política y la unión económica, es decir, dos puntos que son absolutamente necesarios para transformar Europa y para darle sentido a todos los proyectos, a todos los trabajos, a todas las ilusiones, a todas las necesidades que se vienen desarrollando en un espectro territorial europeo antiguo, ya viejo por la historia, pero evidentemente en estos momentos y desde que arranca la Revolución Francesa, por así decirlo, por poner algún punto de partida novedoso y juvenil en el ámbito del mundo en cuanto al reconocimiento de la importancia del individuo dentro del sistema político y dentro del sistema económico. Es decir, Europa no se va a construir ni se va a poder realizar si el hombre no sigue siendo la persona, la mujer, el género, tanto masculino como femenino, constituyen el centro del sistema. El reconocimiento de los derechos de la persona, la realidad virtual de sus necesidades, es decir, lo que sería la política de carácter social, todo el conjunto estructural político, su manifestación en orden a la plasmación de la realidad democrática, es decir, lo que en definitiva constituye el modelo que se ha exportado universalmente de configuración real de la sociedad. Es decir, hoy por hoy no podemos dejar de reconocer que Europa ha sido un modelo que ha exportado su construcción política, su construcción social, su reconocimiento al resto de los países del mundo. Unos lo han asimilado con absoluta rotundidad, otros les llegará el momento y lo asimilarán, porque hay algo que es inevitable. El desarrollo, el ímpetu de los derechos humanos, la creación de espacio donde se reconoce al hombre como el centro primario del sistema social, es inevitable y, por tanto, más pronto o más tarde llegará la consolidación de los derechos del hombre y especialmente los que hacen referencia a la dignidad femenina, a la que se le advierte un futuro espectacular en la modificación de aquellos territorios en los que todavía están por reconocer y por conseguir su igualdad y sus derechos. Todo ello nos lleva a un planteamiento actual que es el que da naturaleza a los planteamientos de unión, progreso y democracia. Es decir, la realidad de las crisis, de la crisis económica que nos han vuelto en esta época, ha evidenciado las carencias que tienen los estados en su forma singular, la necesidad de soluciones globales y, por tanto, la necesidad o la construcción de naciones que sean fuertes. Ni España, ni Italia, ni Francia, ni Inglaterra, ni Alemania, por sí solas van a poder sobrevivir a los embates que se nos vienen en el siglo XXI. Quizás unas mejor que otras, pero ninguna de ellas va a poder afrontar los retos que se plantean en el siglo XXI. ¿Cuáles son esos retos del siglo XXI? Principalmente tenemos la globalización. Los fenómenos mundiales en el ámbito del territorio europeo van a estar afectando siempre permanentemente pues, a la economía, a los precios, a cuestiones como la necesidad energética, que es un problema permanente en la Unión Europea, puesto que carecemos de recursos energéticos propios, estamos supeditados todavía al uso de los combustibles fósiles y, por tanto, Europa presenta problemas de ámbito estructural amplio, muy importantes, en los que tiene que acceder a esa cohesión interna, a esa necesidad de defensa de aspectos como el medio ambiente o la estabilidad de su propia estructura. Es decir, todo eso engloba una operatividad, una actividad que, sin compactar todo el territorio europeo en sí, va a ser difícil, por no decir que va a ser imposible. La crisis ha evidenciado
que además con la pérdida de aquellas ventajas, aquellas adquisiciones que se habían obtenido, el estado del bienestar prácticamente, la existencia de una fuente inagotable de recursos económicos y de recursos monetarios para intentar equilibrar los efectos o paliar los efectos de la crisis, han demostrado o han traído a debate o han aflorado, más que traer a debate, han aflorado peligros institucionales, peligros que florecen en el seno de la sociedad. Me refiero tanto a los nacionalismos, que han sido la génesis, como sabéis, de las dos últimas guerras mundiales, con su problema de enfrentamiento, de carácter ya no solo genocida, sino su carácter desintegrador de la sociedad, y también el antisistema, que por sí también constituye un problema gordo y grave en cuanto a la desintegración del espacio europeo, de los logros que se pueden obtener a través de lo que es la actuación conjunta, la cohesión, la colectividad, el espíritu de orden, yo no os diría nacional, porque a lo mejor este adjetivo suena mal, sino el espíritu de solidaridad colectiva europea. Estos dos puntos son absolutamente necesarios para que puedan prosperar las tesis integradoras de Europa. Es decir, el espíritu, la sensación, la capacitación como ciudadanos europeos y lo que es la solidaridad, de hecho. Dos máximas viejas que vienen ya, por decirles viejas de alguna manera, ¿no?, en cuanto a que el desarrollo cultural, el desarrollo potencial de la Unión Europea nos ha llevado al inicio de estas primeras posiciones, que son las que defendían Monnet, las tesis de Schuman, pero tampoco hay que ubicar o centrar exclusivamente en estas dos personalidades enormes, ¿no?, porque infinitamente inteligentes, es decir, dos estudiosos y dos pragmáticos que consideraron la construcción europea desde su realidad más inmediata, es decir, Europa no se iba a hacer, como los distintos intentos que habían habido por la fuerza de las armas, de un solo golpe, sino que Europa necesita una creación paso a paso. Lo que Monnet principalmente definió como step by step, la tesis inglesa o la pronunciación inglesa de la construcción paso a paso. Y Schuman añadió de manera más poderosa la solidaridad, de hecho. Es decir, si no se crea una conciencia previa de ciudadanía europea, si no se crea una necesidad de participar en ese espacio europeo, si no atendemos o no atacamos el fundamento esencial que es sentirse europeo, la mera creación de un espacio económico, la mera creación de una Europa de los mercaderes, que es realmente la forma más clara como se puede perfilar, pero también la más dolorosa de lo que podría ser la falsa identidad europea. Si al final solamente prima el interés, yo lo ponía en mi artículo del domingo pasado, creo que fue, o el lunes pasado, que tiene algún recorte justamente en la frase que yo consideraba de mayor importancia a la hora, no de expresarse, pero sí de identificar lo que de alguna manera puede pasar. Es decir, ¿qué decía yo allí? Pues me refería a los refranes populares. Por el interés te quiero, Andrés, y antes de meter, prometer, después de metido, nada de lo prometido. Si vamos por la vía del interés económico, cuando se acabe ese interés económico para aquellos que saquen la rentabilidad necesaria, los mercaderes dirán, ahí te quedas, porque ya no me convienes, ya no eres rentable. Y ese planteamiento no nos interesa a los que realmente tenemos un sentimiento europeo. Es necesario potenciar los vínculos de unión a través de la solidaridad, de hecho, y la consideración o la construcción de la ciudadanía europea como los dos pilares fundamentales para que lleguemos a una nación que, aunque tenga una manifestación de corte federal, tenga un sentimiento cohesionado, tenga un sentimiento de nación que pueda afrontar los grandes retos que se nos vienen encima en el siglo XXI, que no ha hecho nada más que empezar, pero que ya se prevé con una dificultad estructural muy importante para aquellas naciones que no tengan una cohesión económica fuerte, una cohesión social fuerte y una fuerza política estructurada determinante del funcionamiento de su convivencia social. La manera de, o los medios,
digamos, los instrumentos, ¿no?, a los que se va a llegar a esa, o que deben de potenciar esta solidaridad de hecho visible de cualquier, ya no de cualquier ciudadano europeo, ya no solo es un derecho de la ciudadanía europea, sino que corresponde también a cualquier residente del territorio europeo, dentro de lo que es el territorio Schengen. Bueno, ese es un vehículo justamente para que a través de él desaparezcan las trabas fronterizas, los controles fronterizos que impedían el libre acceso a los distintos territorios, y eso permite que el ciudadano europeo, que el residente europeo, que el nacional europeo tenga una palpación absoluta de cómo se vive en otros territorios de la Unión y cómo puede ser acogido perfectamente. Yo creo que todos vosotros ya habéis salido de España muchas veces y sabéis que en Europa te tratan perfectamente igual que si estuvieras en casa, y que por tanto esa consolidación del magma, el sentimiento europeo, se va extendiendo y es de corte positivo, fundamental para la construcción europea. Pero además pues hay otra serie de instrumentos importantísimos a los que me ha hecho referencia Mijaela cuando me ha hecho la entrevista. Es decir, no solamente es la facilidad de intercomunicación a través de la desaparición de las fronteras, sino los vínculos existentes tanto en la movilidad estudiantil como la movilidad de corte laboral. Es decir, tanto cualquier persona que quiera ejercer un empleo tenga posibilidades de ello y puesto de trabajo que así lo requiera pueda acceder, siempre y cuando conozca la lengua del país, y por tanto van desapareciendo no solo las trabas, sino que se van fomentando nexos de unión y nexos de facilidad para poder acceder a ese espacio europeo. Bueno, ahí tenemos cómo, potenciando esos instrumentos de comunicación, el plurilingüismo, que va a ser fundamental en la educación de nuestros jóvenes y en la educación nuestra y de nuestros mayores. Ya nosotros podemos hablar poco de mayores porque ya somos mayores, pero aún así todo hay que tener en cuenta que la formación permanente es algo que da vitalidad al propio cuerpo, que lo hace estar permanentemente en estado de formación y aprovechando hasta el momento que nos llegue de la mejor manera todas aquellas facilidades o todos aquellos retos que te presenta la vida. Es decir, que el segundo instrumento fundamental es la formación rutinaria de la persona, principalmente destinada a los jóvenes, puesto que ellos son los que van a suceder en el espacio europeo a los que hemos intentado crear esta ilusión común, pero son las que le van a dar el traste positivo con mejor organización y mejor planteamiento que nosotros, porque asumirán y tendrán in situ en el cuerpo, en su alma, en su espíritu, el conocimiento y la necesidad de que Europa forme una gran nación y que todos estén unidos. De ahí vendrán aspectos importantes, aspectos que son los que tienen que dar pues, necesariamente esa cohesión, los que tienen que dar el ensamblaje permanente, la fuerza de solidaridad que tiene que permitir que Europa sí que sea un conjunto unitario en todas sus manifestaciones. El empleo, la economía, la cohesión social, la protección social, el consumo de la energía, la educación, es decir, una serie de realidades que se tienen que llevar a cabo desde el primer planteamiento. Es decir, ¿cuándo vamos a tener realmente una unión económica? ¿Cuándo vamos a tener realmente una unión política? Cuando esté fuertemente basada en esos dos principios fundamentales, la solidaridad de hecho y la conciencia de una ciudadanía europea. Una vez tengamos ya estos dos aspectos fundamentales, no es que comience la carrera hacia la Unión Económica y hacia la Unión Europea política, porque esa comienza ya, pero evidentemente tendrá el soporte fundamental. Porque la Unión Económica, a la que podrían dar satisfacción a la Europa de los mercaderes, la Europa que busca el enriquecimiento, la Europa que busca mejorar las expectativas de lucro, no se corresponde con la Unión Económica a la que aspira el sentimiento europeo, la Unión Económica que proclama unión, progreso y democracia. Es decir, el Tratado de la Unión Europea plantea fundamentalmente en su artículo 3, dentro de los objetivos a los que tiende
la Unión Europea, un mercado y una economía social y de mercado. Y es fundamental esta manifestación del modelo de economía que queremos, junto con la economía de mercado, es decir, el espíritu de libre empresa, el espíritu de libre competencia, el espíritu que va a reconocer el impulso particular, singular de cada ciudadano, y de manera que esa libertad de actuación le pueda permitir también obtener ingresos y el reconocimiento a su esfuerzo y la obtención de los beneficios económicos justos en la retribución de esa creatividad de empleo y de esa capacidad para generar riqueza. También la define como una economía social. Y cuando la define como una economía social, lo que está indicando, igual que la Constitución española se define como una democracia social y de derecho, cuando se intercala esa palabra o esa denominación social, lo que está haciendo referencia es que en el ámbito de la economía, el destino de los recursos, el destino de la riqueza, el destino de las ventajas que pueda obtener un sistema económico, no va exclusivamente destinado a satisfacer el egoísmo individual o singular de quienes lo producen, sino que tiene también una contraprestación necesaria y equilibrante en cuanto a la redistribución de la renta. Es decir, en el caso de Europa no sería la distribución de la renta, pero sí sería la distribución de la riqueza, la distribución de los recursos que tiene la Unión Europea para llegar a esos objetivos de convergencia, a esos objetivos que manifiesta la cláusula de horizontalidad, de la cohesión social, territorial y económica, que a dónde llevan es necesariamente al mejor desarrollo de las regiones, al mejor desarrollo del ámbito local, a una redistribución de los fondos, de los recursos, justamente destinados a que aquellas regiones que están en déficit en relación con la ganancia económica, con el nivel de vida, que están menos desarrolladas que otras más punteras de la Unión Europea, a través de ese módulo y esa vinculación de la solidaridad, que es la que se proclama también en el ejercicio de las políticas económicas, permita la redistribución de los fondos, la creación de infraestructuras y la mejora del nivel de vida de esas regiones o el desarrollo de esos tramos de territorio que se encuentran con menos posibilidades y, por tanto, acrecentar, mejorar el nivel de vida de la población que está situada en esos territorios. Para ello y para que se den esas posibilidades en el ámbito de la economía, en el ámbito de la redistribución, del equilibrio, de la consolidación social, de la cohesión social, UPyD proclama, aspira y mantiene una serie de propuestas en el ámbito económico que formulan o se dirigen hacia la unión económica, esa acción económica que es necesaria para que desde la distribución, repito, no de la riqueza, sino de los recursos que acumula la Unión Europea, se den esos postulados exigibles tanto de la solidaridad como de la cohesión social. Y van dirigidos fundamentalmente a los distintos instrumentos que van a poder potenciar también desde un espectro común, desde un campo de actuación cohesionado, desde un punto de actuación organizado, estructurado e igualitario para todas las zonas de Europa, pese a observar las distintas necesidades o aplicar distintas soluciones según las necesidades de cada ámbito espacial, sí que rige unos patrones comunes, unos patrones generales que son los que tienen que permitir ese desarrollo, ese crecimiento que se busca para la estrategia 2020. El crecimiento sostenible, el crecimiento inteligente y el crecimiento coordinado o integrador, es decir, el que va a dar lugar a las políticas de solidaridad social. Todo ello va a ser prácticamente imposible, porque lo hemos visto en la realidad de los estados actualmente, si no hay un patrón que regule la actuación nacional. Nos encontramos con que las políticas que se prevén y se diseñan desde la Unión Europea se dispersan y no se llevan a cabo
con eficacia y posteriormente, cuando hacemos referencia a la regeneración democrática, también tendríamos que indicarlo con honradez. Tenemos el grave supuesto de los fondos europeos que han ido destinados a Andalucía y cómo esos fondos, en unas cantidades importantísimas que podían haber seguramente remodelado la situación de Andalucía, mejorado el nivel de vida de todos aquellos ciudadanos de Andalucía que están sufriendo carestías, que no pueden pagar sus hipotecas o que no llegan a final de mes o que tienen en peligro sus pensiones. Es decir, un conjunto de fondos que no han seguido el destino o la trayectoria a la que estaban destinados. Y esto fundamentalmente es por la falta de dominio por parte de las autoridades de la Unión Europea en cuanto al ejercicio, al gasto y al control de ese gasto. ¿Qué dice Unión, Progreso y Democracia con respecto a estos desbarajustes tan evidentes de lo que son la puesta en práctica de las políticas de la Unión Europea? Pues en primer lugar, la necesidad de una unión monetaria y de un mercado único dentro de lo que cabe. Ya tenemos la unión monetaria, aspiramos a que la unión monetaria no sea solamente en la zona euro, sino que se expanda a todo el territorio de la Unión Europea, porque es evidente que las transacciones económicas, el cambio de divisas y demás, impone siempre unos costos que acaban sobredimensionando las transacciones tanto a nivel de mercado como a nivel de flujos monetarios. El mercado único también es una solución adecuada, justamente lo que han desaparecido, los aranceles, todas las trabas fronterizas que habían actualmente han permitido que las mercancías circulen en régimen de igualdad, en régimen de libertad y por tanto van desapareciendo todos aquellos costos añadidos que quedaban incorporados al tránsito de mercancías. Todo eso ha redundado en que Europa se haya convertido en el mercado más importante en estos momentos en todo el mundo. Pero hay que defender esa capacidad del mercado y hay que defenderla con políticas sabias, porque los embates de los países emergentes, los embates de la crisis, las soluciones globales y demás, suponen un fuerte hándicap y una fuerte lucha contra la capacidad que tiene la Unión Europea de generar comercio. Hace unos días hemos conseguido, o hace ya prácticamente un mes, la apertura o la suscripción del contrato de libre comercio con Estados Unidos. Aspecto muy importante porque ofrece también un nuevo mercado inmenso al que se le eliminan todas las trabas que pueden obtener en el tránsito de las mercancías y por tanto se supone que esto va a aumentar la capacidad competitiva y la capacidad de adquisición y transmisión de mercancías y demás, y así como de tecnologías y transmisión de conocimientos en relación con los Estados Unidos. En este ámbito sería importante también que la Unión Europea adquiriera en el ámbito de su acción exterior, en el ámbito de su acción política, reconsiderara, cuando pasen las turbulencias estas que estamos sufriendo con el tema de Ucrania, una ampliación hacia Rusia, porque también aquí tenemos un mercado importante y también tenemos una identidad cultural muy próxima a la que forma la Unión Europea y a la que se forma con Estados Unidos. Por tanto, las soluciones diplomáticas tendentes al intercambio comercial, al intercambio cultural, a la desaparición de trabas, a la desaparición de enfrentamientos con estos dos países punteros, Rusia y Estados Unidos, tiene que ser una de las políticas fundamentales de la Unión Europea. Continuando con la unidad económica, nos encontramos con otros dos aspectos fundamentales en orden al equilibrio de lo que es la situación interior de Europa. Una de ellas, la primera, la unidad fiscal. No existe unidad fiscal en la Unión Europea y esto debilita un poco la situación de los estados que menos aportan. ¿Por qué? Porque
Prácticamente el acopio de recursos, pensar siempre que estoy hablando de recursos, ¿no? Eso no es de riqueza, sino los recursos con los que la Unión Europea puede afrontar sus distintas políticas, se financian a través básicamente de la recaudación del IVA, recaudación de algunas tasas, los aranceles exteriores para la importación de mercancías, pero fundamentalmente el capítulo más importante es la aportación estatal. Y la aportación estatal, nos guste o no, da ciertos derechos de sociedad económica, de sociedad anónima. Es decir, el que más pone, más exige, más fuerza tiene y más votos tiene. Y esto, siendo cierto, ¿no?, que requiere un esfuerzo importante por el gestor de los fondos o el aportador de los recursos, no es bueno desde el punto de vista del equilibrio de la paridad democrática. Por tanto, es conveniente que vaya aumentando esa fiscalidad que corresponda a la Unión Europea para el acopio de recursos, que vaya disminuyendo la aportación estatal y que al mismo tiempo también vayan habiendo transferencia de esos impuestos, más que transferencia de los impuestos, transferencia de la titularidad impositiva a la Unión Europea, de manera que el sistema fiscal permita llevar adelante todas las políticas y dotarlas de recursos, así como de la suficiente capacidad económica con la que atender los gastos, las necesidades, las inversiones, los proyectos y demás que se están moviendo en la Unión Europea. El último aspecto de la unión económica fundamental es la unión bancaria. Es decir, se ha comprobado, especialmente en España, que los bancos centrales y las instituciones de corte económico no han servido para prever, paliar los efectos de la crisis, sino que además han sido elementos perturbadores. Tenemos los casos de nuestras cajas de ahorros, el mercado de valores y la actuación del propio Banco Central como ligado prácticamente a los intereses del grupo gobernante, ha permitido que se llevara a cabo una gravísima situación de déficit en los recursos monetarios, en el acopio de recursos financieros del país, y por tanto son situaciones que no solamente no se pueden permitir desde la responsabilidad política nacional, sino desde la responsabilidad del control del déficit público y del destino del crédito. Como tanto el déficit público, el endeudamiento público, como el crédito van a ser elementos determinantes de la movilización de la economía, la exigencia de que sea el Banco Central Europeo quien controle el endeudamiento, quien controle el déficit nacional y quien controle el flujo del crédito, que resulta y se presenta como elemento dinámico fundamental en orden al desarrollo de la economía, por la importancia que tiene la financiación de las pymes, que se plantean en el ámbito europeo como el motor del crecimiento continental. Es decir, si las pymes tienen capacidad o acceso a créditos favorables, podrán invertir en tecnología, podrán invertir en innovación, podrán mejorar su sistema competitivo, crearán empleo, habrá una dinamización de la economía que tiene que ir llevando necesariamente al crecimiento. Para que se regulen y se organicen todo este conjunto de elementos que intervienen en el desarrollo de la estructura económica, es necesaria que haya, en primer lugar, un único controlador y mandatario, por así decirlo. Es decir, alguien que ejerza desde el centro el control de las potestades económicas, que despliegue luego necesariamente las instrucciones que a nivel regional, a nivel sectorial, a nivel local se van a ir desplegando para hacer viable la descentralización y la desconcentración, pero siempre dentro, por supuesto, de la existencia de una jerarquía y de un control rígido de las finanzas públicas, puesto que las aventuras económicas en las que se han metido tanto el gobierno de Rajoy
como el que le precedió anteriormente por parte de los socialistas, del señor Zapatero, han derivado en una descomposición económica y en un desastre financiero que muy posiblemente la crisis hubiera sido muchísimo menor si hubiera habido ese control, si hubiera habido ese sostén del déficit público y ese impedir el endeudamiento nacional. Ahora nos encontramos con que, pese a que existe una recuperación, que no sabemos si esta recuperación coincide casual o necesariamente con una época de elecciones, si por tanto los brotes verdes que están anunciándose permanentemente en los medios de comunicación, televisivos, medios informativos y demás, son reales o solamente son coincidentes con un periodo de elecciones, y cuando este periodo de elecciones acabe vamos a volver a unas malas notas dentro de los analistas económicos, una falta de recaudación, una falta de financiación de la deuda pública, es decir, lo que en definitiva va a suponer un nuevo acopio de recursos por parte del Estado para acometer todas aquellas actividades de corte social que son necesarias para reestructurar nuevamente la nación. La existencia o la postulación de ese tipo de unidad económica controlada severamente desde una autoridad competente, desde una autoridad única, conlleva una serie de medidas que sí que son necesariamente las que han de dar resultados de corte positivo. Es decir, ¿qué postula fundamentalmente Paco Sosa en el ámbito de la energía? Un mercado único, un mercado interior de la energía. Actualmente nos encontramos con políticas energéticas distintas en cada país, lo que conlleva también situaciones de precio diferente en cada país. Sí, los países punteros del norte de Europa tienen unos recursos energéticos más baratos que los recursos energéticos a los que accede un ciudadano español, una industria española, con además el desbarajuste que se produce en relación a las ventas o a las subastas que hay en relación con la energía y con la industria. Lógicamente, la existencia de un mercado único, facilitado por la existencia de las redes transeuropeas de energía, la creación de estructuras que posibiliten la comunicación, la fluctuación, el traslado, el transporte de esa energía, va a tender a abaratar los costes. Abaratar los costes no solamente repercute en el bolsillo individual, en el bolsillo particular, sino que tiene una importancia decisiva en relación con lo que son los motores de la reconstrucción europea, de la reconstrucción económica, como son las pymes. En las pymes tiene puesta el ojo UPyD, porque las considera fundamentales para que el progreso, el desarrollo nacional, se sume al desarrollo europeo y necesariamente se vuelva a llegar a los niveles de bienestar social, a las conquistas sociales que existían antes de la crisis. No solamente tenemos su repercusión en la cuestión de la energía, sino que también, pues, relacionado absolutamente con ello está lo relativo a la industria, en el que la estrategia Europa 2020 tiene fijado la cuota del 20% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea tiene que residir en la industria como necesidad fundamental para que consigamos una reconstrucción económica, una capacidad para potenciar a Europa frente al resto de los grandes países y los países emergentes que se nos vienen encima en la próxima centuria. Por tanto, hay que ser competitivos, hay que ser innovadores, hay que tener, gracias a la innovación, utilización de energías baratas, que pueden ser las energías renovables, el estudio de todo tipo de energías, dada la carencia de recursos energéticos que hay en la Unión Europea, y por tanto la necesidad de que el I+D+I, la investigación, desarrollo e innovación, esté dirigido como elemento complementario, fundamental,
tanto del apoyo a las pymes como lo relacionado en el ámbito de la educación del espacio europeo. La educación en el espacio europeo tiene dos modalidades: una, la educación en el espacio europeo superior, y la que se refiere a la enseñanza. Fundamentalmente, los planteamientos también requieren una cierta unidad estructural en cuanto a las enseñanzas. Por un lado, el Plan Bolonia en el ámbito universitario, que persigue acoplar a las demandas sociales, a las demandas laborales, lo que es la formación de nuestros universitarios, y sobre todo en el ámbito de las carreras de ciencias, la investigación en los aspectos de la I+D+I, para que encontremos fuentes que no solamente nos aporten energía, sino que repercutan en los costos de la energía. Es decir, la rebaja de los costos de la energía permite mantener el nivel de vida, pero permite que la rentabilidad económica del trabajo sea superior. Y por tanto, lo que en definitiva es el bolsillo del ciudadano y el bolsillo de las empresas se vea potenciado y fortalecido. ¿A dónde va a parar todo este postulado de la unidad económica? Pues lógicamente al principal punto de preocupación que tiene UPyD, que es la cohesión social, el bienestar de los ciudadanos europeos dentro necesariamente de la necesidad que tiene que haber de una economía fuerte que permita la existencia del estado del bienestar. Sin una economía fuerte es imposible. No se pueden recaudar los fondos necesarios para acometer las reformas sociales o para mantener las necesidades sociales, tanto en el ámbito de la discapacidad como de la exclusión, como de las políticas de igualdad, de no discriminación, las políticas de empleo fundamentales a la hora de crear nuevos espacios donde se reclamen nuevas profesiones, nuevas exigencias laborales, y que por tanto al dinamizarse la sociedad se dinamice también el empleo, la recaudación que conlleva ese empleo en prestaciones de seguridad social permite incrementar los fondos de la seguridad social, lo cual a su vez permite sostener un sistema de pensiones cada vez mejor, cada vez más retributivo y cada vez, por tanto, atendiendo a todas las necesidades del ámbito social europeo, que es lo que fundamenta la existencia de la regulación de la sociedad en el espacio que corresponde a Europa. Es decir, ¿qué sociedad queremos tener? Queremos tener una sociedad interactiva, una sociedad comunicada, una sociedad participativa, que tenga su plena disponibilidad en cuanto a sus necesidades sociales, en cuanto a sus necesidades vitales, que elimine obstáculos para aquellas personas con discapacidad, pero que al mismo tiempo también tengan conciencia absoluta de sus derechos, de su vitalidad dentro de la inercia de la dinámica que corresponde en el ámbito político, y por tanto que sean responsables a la hora de exigir la responsabilidad de sus dirigentes. Es decir, hoy en día podemos achacar un defecto importante a la ciudadanía y, en definitiva, hacer una asunción de culpas. Es decir, tenemos lo que nos merecemos, porque la falta de exigencia a los dirigentes en aquellas obligaciones que se les han encomendado y en la direccionabilidad del país, en definitiva respondemos todos con nuestro voto. Y por tanto, no se trata básicamente, entiendo yo, y creo que UPyD en definitiva es una idea de Alberto, que está ligando ahora más que escuchando, pero es una idea importante de Alberto, que es la transversalidad de las políticas, y significa que no somos ni de derechas ni de izquierdas, sino que queremos es buenos gestores de la cosa pública y que por tanto sean responsables en la llevanza de los destinos del país y en la estructuración de los recursos del país. Y cuando un país no realiza estas funciones es porque la ciudadanía se lo permite, porque la ciudadanía no está concienciada de sus obligaciones
políticas y por tanto permite que el político sea un vendedor de mantas o un torero que con 4 capotazos los lleva al burladero, los lleva, en otros términos menos taurinos, al huerto, y por tanto no deja de ser una responsabilidad absoluta de la ciudadanía que los políticos tengan miedo no solo al voto, sino a la actuación posterior ciudadana. Es decir, hay elementos, por citar uno, es el caso Pallerols, que yo no sé cómo lo puede soportar la ciudadanía. Es decir, ¿cómo puede haber un cambalache semejante entre Estado y nacionalistas a la hora de darle la financiación para pagar la multa y pactar lo que eran 11 años de cárcel para los implicados en un simple periodo de 9 meses, que los propios jueces, cuando estamos ante 9 meses y se han pagado las responsabilidades económicas, jamás en la vida aplican pena de cárcel? ¿Cómo habrá sido para que los jueces hayan dicho que, a pesar de estar cumplidos todos los requisitos para la remisión condicional de la pena, hayan ido a parar a la cárcel los responsables del caso Pallerols? Esto es porque tienen absoluta desvergonzonería y absoluta credibilidad de que posteriormente el pueblo ciudadano no les va a pasar ninguna factura y no van a ser responsables de sus fechorías. Pues esto hay que cambiarlo. Y cambiarlo corresponde ya a lo que es la unión política que implica no solo a la conciencia ciudadana, la importancia del ciudadano en la Unión Europea como responsable de los destinos de esa unión, en tanto en cuanto a las exigencias que ha de solicitar o de exigir a los dirigentes, como a la participación, lo que es la democracia participativa necesaria, que implica la fusión, el intercambio permanente o lo que es el protagonismo del ciudadano con las instituciones. Que sepan que no solamente se limita a una votación cada 4, cada 5 años, cada X tiempo, sino que el ciudadano está ahí velando por sus intereses y controlando la actuación de los poderes públicos. El modelo que plantea UPyD está dirigido a un modelo de corte federal, es decir, una unidad central fuerte, sin que por ello se pierda la identidad singular de cada nacionalidad, el reconocimiento de sus aspectos identificativos, su cultura, su lengua, etc., etc., pero que evidentemente esto no vaya a ser un modelo de dificultad, un modelo de enfrentamiento. El respeto a las identidades culturales, el respeto a las lenguas, en nuestro caso concreto el respeto a la lengua valenciana, tiene que ser algo que está incorporado y asumido por cada facción de UPyD en el territorio nacional, la asunción, efectivamente, la defensa de los signos de identidad cultural de cada apartado territorial de la nación, pero lo que no podemos consentir de ninguna manera es que sea vehículo de enfrentamiento y vehículo de pérdida de capacidad intelectual, de formación de nuestros jóvenes. Es decir, lo que hay que tender es una formación unitaria europea, a una formación plurilingüística de corte europeo, con independencia de mantener los signos de identidad, y fomentar siempre con mayor contundencia la creación de un espacio, de un sentimiento europeísta. Planteadas las exigencias que le deben de corresponder al pueblo soberano europeo como principal adalid de las libertades y como principal fiscalizador de que efectivamente se acometen esas responsabilidades, proviene lo que es la modificación de las instituciones de corte europeo en aras de una mayor democracia, en aras de una mayor representatividad, en aras de una mayor participación. El modelo básico, todos lo conocéis, se asienta en la división de poderes. El Parlamento legisla, digamos que fabrica leyes, controla la acción del Ejecutivo y controla, sobre todo, más que el presupuesto, el gasto. Aprueba el presupuesto, pero controla el gasto. El Gobierno es el Ejecutivo, ejecuta, el que lleva el dinamismo de la política y el que realiza todas las actuaciones necesarias para el desarrollo del país, y
el Poder Judicial controla tanto la legalidad de los actos del Ejecutivo como la legalidad de las normas. La sujeción al imperio de la ley y al Estado de Derecho, que es la fórmula básica por la que funciona una democracia. Este modelo es el que hay que obtener o equiparar en mayor medida a la Unión Europea, teniendo en cuenta siempre las singularidades concretas de la Unión Europea, que es una organización internacional y, por tanto, sigue estando supeditada a la voluntad de los Estados, pero esa singularidad que tiene la Unión Europea, esa doble legitimación democrática, que es la voluntad de los Estados y la voluntad del pueblo, que se representa justamente a través de estas elecciones parlamentarias, dar mayores dosis de participación al parlamentarismo y, por tanto, mayores dosis de participación a la ciudadanía, de manera que poco a poco se vaya llegando, cuando el momento así lo exija, a ese modelo ideal, que es la división de los tres poderes. Y, por tanto, en función de ello, las propuestas más inmediatas que plantea UPyD es la competencia legislativa o mayores competencias legislativas para el Parlamento, que no estén basadas exclusivamente en el procedimiento de codecisión con el Consejo de Ministros y que la iniciativa legislativa le corresponda a la Comisión, sino acabar con este galimatías propio de los miedos de los Estados a perder parcelas de soberanía y, por tanto, concederle ya esa mayoría de edad, esa madurez al Parlamento Europeo y, por tanto, la capacidad legislativa. Junto con esa capacidad legislativa, las necesarias competencias de control justamente de los actos del Ejecutivo, en donde están plenamente identificados los gastos del presupuesto, el destino del presupuesto, para ver qué se llevan y se realizan de acuerdo con los proyectos para los que se han otorgado, que las inversiones y los recursos de la Unión Europea se destinan a los proyectos que se han pactado y que van destinados justamente a las políticas de la Unión Europea, así como a la aprobación del presupuesto en orden también al destino de esos recursos para lo que es fomentar la cohesión social, el equilibrio de las distintas regiones europeas. Junto con eso, luego hay una serie de postulados que son ya más de orden competencial y de orden de competencias políticas que corresponden a la Comisión. Fundamentalmente se centran en tener un representante único, es decir, aparte de la competencia que ya existe del Parlamento Europeo para la moción de investidura y la moción de censura, que permiten que el presidente de la Comisión sea elegido por el Parlamento y, por tanto, sea la ciudadanía la que responde en cuanto a sus facultades soberanas en la elección de los dirigentes, conseguir que el presidente de la Comisión no sea solamente el presidente del Ejecutivo, sino que también tenga las condiciones necesarias del propio presidente del Ejecutivo. Es decir, que presida el Consejo Europeo y que sea el representante en el ámbito exterior de la Unión Europea. Esas diferencias que existen en la que tenemos un presidente del Consejo Europeo y un alto representante de la Unión Europea mediatizado por la formación política que es el Consejo Europeo y, con tanto, todo lo que son las decisiones políticas que han de tomar los Estados con su fuerza política en todo este conjunto de decisiones, desaparezca y que, por tanto, los destinos de la Unión Europea sí que estén representados por una sola persona, que coincida tanto en cuanto a la representación de los intereses europeístas, que son los que residen en la Comisión, como la representación tanto del Consejo Europeo, es decir, donde reside la fuerza política hoy por hoy de la Unión Europea, pero que evidentemente tenga su contrapartida en quien representa los intereses de la Unión Europea y además también en el ámbito internacional. Conjuntamente ya con esas reformas estructurales de la Unión Europea, pues las políticas que, digamos, ya derivadas de esa unión de corte político, que son las que más, con mayor ímpetu, exige
UPyD, las que, digamos, nos acucian más. La primera hace referencia a la inmigración, en la que se sostiene el trato, sobre todo siempre en relación con los inmigrantes ilegales, el trato humanitario a los inmigrantes ilegales, evidentemente, pero la necesidad de desplegar acuerdos diplomáticos, de tener una acción diplomática que vaya dirigida a los países fronterizos. Los países fronterizos que permiten o a través de los cuales se produce la inmigración ilegal, hay que realizar convenios, hay que realizar instrumentos diplomáticos que permitan un módulo, un convenio, un instrumento de devolución rápida de los inmigrantes ilegales, de manera que tal como entran, estén saliendo, porque va a ser la única manera de resolver el problema de la inmigración ilegal. Cuando el país fronterizo que promociona la inmigración sea quien realmente tenga el problema, porque hay un método que resuelve rápidamente esa devolución, posiblemente acabará. Pero además, no solamente hay que potenciar las relaciones, en este caso pues serían Marruecos fundamentalmente, sino potenciar otro tipo de instrumentos de carácter diplomático que actúen sobre los países que son los que promocionan la inmigración ilegal. Es decir, es imposible, cuando se analizan los componentes de los inmigrantes, cómo hay sirios, hay jordanos, hay somalíes, es decir, un conjunto de cameruneses, senegaleses, un conjunto de multirracial, el que para haber llegado a Marruecos han transitado por una cantidad enorme de países en los que, si no hay una conveniencia y una preparación anterior, es decir, una organización, que pueden ser mafias o pueden ser gobiernos, ahí será donde tendrá la Unión Europea demostrar que tiene efectivamente una validez diplomática y una capacidad diplomática para resolver ese tipo de problemas, donde tiene que actuar para que no se produzcan, porque bastante desgracia tiene el pobre inmigrante con la cantidad de dinero que tiene que pagar para poder llegar a las puertas de Europa, saltar una valla donde la mitad de las veces se deja la piel, otras veces, con peor fortuna, se deja la vida, para que luego sea introducido en un centro de inmigrantes donde lo que le espera finalmente es la devolución, o donde realmente tampoco tiene grandes posibilidades de encontrar el trabajo que busca. Quizás sí encuentra una situación mejor de vida, porque comparado con su país no hay nada peor, y por tanto aparcar coches, conseguir 4 euros o 10 euros al día para poder comer, le pone en un nivel de vida infinitamente superior al de su país. Pero esta no es la solución. La solución diplomática que tiene que afrontar necesariamente la Unión Europea, pero con el conjunto de países y con el conjunto de medidas que arropan la actuación de las Naciones Unidas, de manera que no se convierta nada más que en una mera manifestación hipócrita de buenos intereses, sino que la inversión del 0,7% ha de ir destinado a regenerar, más que regenerar realmente, a crear un tejido industrial, un tejido productivo, un tejido que eleve el nivel de vida en estos países paupérrimos y subdesarrollados. Y este va a ser obligadamente la solución al tema de la inmigración ilegal. Es decir, nadie querrá venir cuando en su país tiene el acceso suficiente a los recursos que le permiten sostener una vida digna. Y finalmente, ya acabando, queda la exigencia de una mayor transparencia, un mayor rendimiento de cuentas y un planteamiento que se nos converge ahora con la situación de Ucrania y que indica la postura política y militar de la Unión Europea. No está especificado en el ideario de UPyD, pero sí de su contenido se puede extraer cuáles son los planteamientos políticos en cuanto a la unidad de defensa y demás de UPyD. Es decir, es cierto que la pertenencia de Europa a la Unión Europea Occidental y a la OTAN la sumerge en un cierto apartado bélico, y que eso conlleva la necesidad para situaciones determinadas de crisis de la existencia de una política de defensa, es decir, a inversión en armamento, etc., etc.,
para garantizar la seguridad europea, pero esa seguridad europea tenemos que replantearla con el objetivo primordial de la Unión Europea, es decir, su primera frase en el Tratado de la Unión Europea es que la Unión Europea promoverá la paz. Y por tanto, el fundamento básico de la Unión Europea no es la política de bloques, no es la política de armamento, no es la política de instrumentalización militar, sino al revés, huir de esos planteamientos. Y por tanto tiene que ser una política de paz. Una política que ya sí que está en el programa, respetar el Tratado de Comercio de Armas, es decir, ir a por él, que no haya comercio de armas, ir en contra de la proliferación nuclear e ir a favor del desarme. Fundamentalmente por razones ya no solo pacifistas y de seguridad, sino también por posiciones de corte egoísta. Es decir, el gasto que tienen las naciones en inversión, en armamentos y en militar, es un gasto tan desorbitado que si se aplicara a la resolución de los problemas del mundo, todos los países subdesarrollados podrían seguramente superar sus necesidades de hambre, sus necesidades de asistencia social, sus necesidades de salud y posiblemente sus necesidades industriales. Pero el hambre, el vestido, la educación y la salud estarían garantizados. Yo creo que hay que acabar, y no es que lo crea yo, vamos, está contenido implícito en el ideario de UPyD, que es un ideario social, de preocupación por el individuo, no solamente a nivel europeo, sino también exportándolo a toda la humanidad, en el sentido de que tenemos que crear una humanidad digna, un espacio en el que se pueda convivir, en el que haya un desarrollo sostenible, en que los recursos universales se mantengan y, por tanto, los jóvenes hereden un mundo en paz y hereden un mundo con suficiencia energética, con capacidad, con recursos, con empleo, y que puedan llevar una vida digna. Fundamentalmente esta es la posición que sostiene UPyD, no solamente en el programa electoral europeo, que es el que convergemos ahora, pero el que marca las pautas de la política internacional, que es una parte de la política europea que tiene UPyD. Con esto finalizo agradeciéndoos la atención y espero que os haya gustado el planteamiento que tenemos los chicos de UPyD, ¿no? Todos, chicos y chicas, en lo que es la política europea y las aspiraciones que tenemos a formar un mundo mejor. Muchas gracias. Sí, ¿alguno tenéis alguna pregunta? ¿Queréis hacer una pregunta? Y nada, animarla a seguir trabajando en eso, en trasladar el mensaje de UPyD ya no solo a Moncada, sino también a toda la zona. Muchas gracias a todos reitero el agradecimiento a todos por vuestra asistencia.